que los vecinos de Santa Cruz del Quiché pues puedan venir acá y vender algunos productos que son reciclables, de verdad. Estamos viendo que aquí hay envases, hay papel, hay cartón, hay lata y lo están vendiendo por libra, ¿verdad? Acá. Entonces la población, muchos de los vecinos que están llegando aquí a vender este tipo de productos reciclables, pues están aprovechando, ¿verdad? Un recurso económico que ya contribuye al ingreso familiar y al mismo tiempo pues todos con este tipo de actividad estamos contribuyendo a bajar la contaminación de nuestro ambiente, ¿verdad? Y transformar algunos productos que ellos están trayendo acá en otro tipo de producto de manera que, pues, que sea bien aprovechada. Entonces el día de hoy es precisamente el objetivo de esta actividad, de este mercado ambiental que se está llevando a cabo y que creemos que se le va a dar seguimiento, ¿verdad? Porque estamos viendo de que sí hay presencia de muchos vecinos, ¿verdad? Que están trayendo los materiales reciclables acá a una empresa que pues compra el producto, ¿verdad? Y creo que de alguna manera pues tiene beneficios y nos damos cuenta de que no todo es basura, no todo es tirar, sino si conocemos realmente el producto y poder aprovecharla, pues hay que hacerla y hay que traerla acá y pues sacarle algún tipo de beneficio. Pero nosotros como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché seguramente pues estamos a favor de hacer varias acciones a favor del medio ambiente, ¿verdad? No solo es el tema de reforestar, ¿verdad? Que lo estamos haciendo a través de los viveros forestales que tenemos en la municipalidad, sino también contribuir, colaborar en otros tipos de actividades que contribuyen a manejar, a minimizar la contaminación ambiental. Entonces por eso es que en este caso estamos aquí presentes el día de hoy evaluando el manejo y realmente la presencia de las personas, de cuál es el comportamiento de esta actividad, como un indicador que nos sirve para medir y poder decir, darle seguimiento y qué mejorías se le podría dar en el futuro. Bueno, nosotros estamos impulsando e implementando los mercados ambientales, le tenemos nosotros denominado, en el cual pues es una jornada de reciclaje, en la cual pues se invita a la población con cierto tiempo, se les hace la cordial invitación para que ellos vengan y que el día que se programa pues la gente ya sepa y traiga el material que puede vender en este mercado ambiental. Bueno, en este caso la empresa recicladora Gómez nos está comprando todo tipo de artículos. En este caso pues empieza desde el papel, el cartón, el papel blanco, el papel periódico, el papel de revistas, y ahora pues estábamos invitando a los niños y niñas y jóvenes que están terminando de estudiar para que trajeran sus cuadernos inutilizables ya, ¿verdad? Para evitar de que sean quemados o sean tirados a la basura. Aparte de esto pues se compra el vidrio, las latas, en este caso el aluminio, todo tipo de material ferroso, chatarra, las botellas plásticas también, y también se están incluyendo todo tipo de insumos que ya nos sirven en la casa. En este caso pueden ser los microondas, radios, televisores, estufas, refrigeradoras, que ya nos sirven también aquí, se estarán comprando en este día.